Bueno, buenas noches, Master. Mi nombre es Yesenia Mora, somos del Grupo B. Nos ha tocado presentar como tema el artículo del impacto sobre la ciberseguridad en el teletrabajo, especialmente en las PYMEs, que son las pequeñas y medianas empresas. Eh, Tenemos como tema principal el impacto de la ciberseguridad en el teletrabajo, análisis de buenas prácticas y vulnerabilidades comunes en las pequeñas y medianas empresas o PYMEs. Un pequeño resumen acerca de nuestra investigación es que el presente artículo analiza el impacto de la ciberseguridad en el trabajo dentro del contexto de las pequeñas y medianas empresas, o PYMEs. El objetivo es identificar las vulnerabilidades más comunes y las buenas prácticas aplicadas para mitigar los riesgos. Los principales hallazgos indican que las vulnerabilidades más frecuentes en entornos de trabajo remoto, en PYMEs, incluyen el uso de redes domésticas inseguras, la ausencia de autentificación multifactor, la falta de capacitación del personal y la escasa implementación de protocolos de seguridad como los VPN y cifrado de datos. Sin embargo, los estudios también evidencian que aquellas empresas que aplican buenas prácticas como formación continua en ciberseguridad y el uso de arquitecturas de confianza, las políticas internas actualizadas logran reducir significativamente los riesgos asociados al teletrabajo. Como las palabras claves de nuestra investigación tenemos ciberseguridad, teletrabajo, PIMS, buenas prácticas y vulnerabilidades digitales. A continuación, la introducción dice que es el avance acelerado de las tecnologías digitales que han transformado la forma en que las empresas gestionan sus operaciones, permitiendo modalidades de trabajo flexibles como el teletrabajo. Esta tendencia fue impulsada a raíz de la pandemia del COVID-2019. Ha consolidado en diversos sectores productivos, incluyendo el de las pequeñas y medianas empresas o PYMEs. Sin embargo, esta transición también ha evidenciado nuevas vulnerabilidades en el ámbito de la ciberseguridad. Muchas PYMEs carecen de recursos técnicos y humanos para implementar políticas robustas de protección de la información, lo que las convierte en blancos atractivos para los ataques cibernéticos. La importancia de estudiar este fenómeno radica en que las PYMEs representan una parte fundamental de la economía de América Latina y el mundo, y su sostenibilidad depende en gran medida de la capacidad de adaptarse a los entornos digitales sin comprometer la seguridad de sus operaciones. A continuación, mi compañero Giovanni. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Giovanni Guevara González. Sobre los objetivos, tenemos primer punto, objetivo general. ¿Qué quiere decir? Que el objetivo principal de esta investigación es analizar de manera integral el impacto que tiene la ciberseguridad en el teletrabajo dentro de las pequeñas y medianas empresas, tanto que para ello se busca identificar cuáles son las vulnerabilidades más frecuentes que enfrentan estas organizaciones cuando sus colaboradores trabajan de forma remota, así como evaluar las buenas prácticas y estrategias que se aplican actualmente para mitigar dichos riesgos. En sí, esto permitirá entender cómo la ciberseguridad influye en la continuidad y eficiencia de las operaciones en los PYMEs bajo la modalidad de teletrabajo, así como proponer medidas que contribuyan a fortalecer la protección de la información y los sistemas. Como segundo punto, que sería objetivos específicos, tenemos que, en sí, podría ser el primer punto, identificar las principales vulnerabilidades cibernéticas en entornos de teletrabajo, que sí se pretendería determinar qué tipo de amenazas y debilidades son las más comunes en las pequeñas y medianas empresas que utilizan el teletrabajo, considerando factores como el uso de dispositivos personales, conexiones inseguras
y falta de capacitación en seguridad. Como segundo punto, sería reconocer buenas prácticas y estrategias efectivas de ciberseguridad. ¿De qué se trata? De buscar analizar cuáles son las metodologías y herramientas que estas empresas implementan para proteger sus sistemas y datos, incluyendo aspectos como el uso de redes privadas virtuales, VPN, autenticación multifactor, actualización de software y formación continua del personal. Como tercer punto, sería proponer recomendaciones técnicas y formativas para fortalecer la seguridad digital en el teletrabajo. ¿Qué quiere decir? Que a partir de análisis de vulnerabilidad y buenas prácticas, se elaborarán sugerencias concretas que permitan a los pymes en sí mejorar sus protocolos de seguridad, tanto desde un punto de vista técnico, con soluciones adaptadas a su contexto, como en el aspecto educativo, promoviendo la conciencia y capacitación de los colaboradores en temas de ciberseguridad. Esto es todo sobre mi tema. Doy paso a la siguiente compañera. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Darlene Acosta y voy a hablar sobre el marco teórico. Las pequeñas y medianas empresas de los PYMER son fundamentales para la economía global, pero a menudo carecen de infraestructura de ciberseguridad necesaria. La adopción masiva del teletrabajo desde el 2020 ha incrementado las vulnerabilidades cibernéticas. La ciberseguridad en este contexto se basa en proteger la información, dispositivos y redes contra amenazas como los phishing. Para mejorarlas, tenemos, recomendamos modelos de madurez y estándares que ayuden a evaluar y mejorar las capacidades de seguridad. Estrategias como cero y el uso de VPN junto con autenticación multifactor para proteger enormes para, para proteger para proteger enormes multificación para proteger entornos remotos. Una cultura de ciberseguridad y formación continua, ya sea en la educación, en la seguridad, reducen los errores humanos y el teletrabajo puede incluso aumentar la conciencia sobre la seguridad. Entre las principales vulnerabilidades en el teletrabajo incluye dispositivos y redes domésticos sin protección, como redes de Wi-Fi vulnerables, el phishing y otros ataques de ingeniería social que son muy efectivos, la capacidad limitada de las PYMER para gestionar incidentes, debido a la falta de conciencia, alfabetización y recursos. A continuación, mi compañera Carolina. Saludos, ingeniera. Mi nombre es Carolina Casís y continuamos con metodología, tipo de investigación que se emplea en una revisión sistemática de literatura con enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo. Bases de datos consultadas, tenemos Explore, Scopus, Ciencias Directas, Google Escolar, RealC y fuentes nacionales como El Comercio, Observatorio Digital Ecuador. Tenemos lo que es criterios, inclusión y exclusión. Inclusión, publicaciones entre el 2018 y 2025 en español o inglés enfocadas en pymes, teletrabajo en Ecuador o América Latina. Tenemos lo que es exclusión, opiniones sin respaldos académicos, blogs sin revisión, documentos sin textos completos o centrados en grandes corporaciones. A continuación tenemos lo que es estrategia de búsqueda, que se emplearon operadores voláneos y términos combinados como ciberseguridad, ante el trabajo, Ecuador, PYMES, sistema de seguridad digital, ante el trabajo y Ecuador. Tenemos lo que es extracción y análisis de datos, que se creó una plantilla en Excel con campos autor, año, tipo de fuente, población, vulnerabilidades reportadas, buenas prácticas recomendadas, que se analizaron tendencias y se cuantificó presencia por tipos y se identificaron brechas y coincidencias.
En población y muestra tenemos que 1.200 referencias iniciales, incluyendo medios nacionales, que el 35 cumplían criterios de relevancia, y finalmente se seleccionaron 10 estudios académicos y 3 reportes periodísticos claves. En el contexto ecuatoriano, según los datos del Observatorio Digital Ecuador 2023, el 52% de las pymes operan en modalidad remota o híbrida, destinados alrededor del 27% en presupuestos de TI o ciberseguridad. Artículos de medios como El Comercio evidencian un incremento del 75% en ataques a pymes en Ecuador y cerca de 89 eventos por minuto. En otro informe también periodístico se reporta que más del 60% de las pymes ecuatorianas han sufrido ataques cibernéticos con el último año, reflejando la escasa capacitación y faltas políticas internas. Este enfoque metodológico permite integrar evidencias internacionales y nacionales, enriquecer paradigmas académicos con texto real y ofrecer recomendaciones pertinentes basadas en datos cuantificables al entorno. Buenas noches, ingeniera. Me presento, soy Romero Rodríguez Ayana Lisbeck y me toca exponer sobre los resultados de discusión y análisis. Resultados y discusión. Tendencias cibernéticas en pymes ecuatorianas. El 29% de las pymes identifican la ciberseguridad como uno de sus principales desafíos tras digitalizarse, mientras que el teletrabajo o modelo híbrido está presente en el 52% de negocios ecuatorianos. Las pymes destinan aproximadamente el 27% de su presupuesto TI a ciberseguridad. El 71% de las pymes ya instauraron políticas internas de seguridad y capacitación, mientras el 37% instauró VPNs en remoto. Incidencia y tipo de ataques. El 9% de las empresas, incluyendo pymes, reportó incidentes de ciberseguridad entre 2022 y 2023. Se registraron en promedio 16 incidentes al año por empresa, equivalente a $300.000 en costos anuales de respuesta. El phishing representa el principal vector de ataque, con cerca del 90% de intentos vía correo electrónico y un aumento del 30% del malware en 2023. Análisis. Aumento alarmante. Los ataques cibernéticos en Ecuador crecieron entre 24% y 30%, evidenciando una tendencia de vulnerabilidades explotadas. Altos costos. Cada pyme ecuatoriana promedia 16 incidentes al año, con un costo de remediación de unos $300.000 según Carpet Sky. Canal principal, correo electrónico. El 90% de los ataques se inicia vía phishing, reforzando la importancia de mitigar el factor humano. Respuesta organizacional. Aunque un 71% tiene políticas, solo un 37% ha implementado VPNs. Además, el 60% carece de equipos humanos especializados y una parte minoritaria depende del soporte externo. Brecha entre miedo y acción. Aunque el 73% reconoce la importancia de la seguridad, existe una brecha entre el conocimiento y la implementación práctica de medidas avanzadas. Gracias. Interpretación del tema que estamos tratando. Bueno, las pymes enfrentan frecuentes y costosos indicios de seguridad por falta de prevención y dependencia de resultados reactivos. Como el phishing, destaca la debilidad del factor humano, evidenciando la necesidad de mayor capacitación y además muchas empresas aún no adoptan esta tecnología de protección avanzada.
Se identifica como una gran oportunidad en fortalecer tanto el capital humano como la infraestructura técnica para mejorar la cultura de seguridad. Bueno, lo que es el enfoque. El enfoque se propone capacitar regularmente al personal mediante de talleres y simulacros, implementando las tecnologías como la VPN, que es una conexión segura, encriptada entre un dispositivo y el Internet. O tenemos también la otra opción que es el Zero Truth. Tenemos que establecer monitoreo continuo y considerar la subcontratación especializada. Además, también se recomienda realizar una auditoría anual y adoptar los que es los estándares ISO eh, 27001, que es una norma internacional que especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información. Estas acciones también responden a la situación actual de la ciberseguridad en pymes ecuatorianas, con base en un análisis combinado de datos cuantitativos y cualitativos. A continuación mi compañero Livington. Buenas noches, ingeniera. Les saludo a Livingston Joel Méndez Beltrán. Eh, Vamos a hablar sobre las conclusiones, los resultados obtenidos a partir de lo que es la revisión sistemática de literatura, por sus siglas RSL, y el análisis contextualizado al entorno de las PAIN en Ecuador permiten concluir lo siguiente. Como primer punto tenemos lo que son principales hallazgos. Las PAIN ecuatorianas han adoptado parcialmente el teletrabajo, pero muchas carecen de políticas integrales de ciberseguridad, lo cual las vuelve vulnerables ante amenazas como el phishing, el malware y el acceso no autorizado. El 90% de los ataques cibernéticos analizados se originan por medio del correo electrónico, lo que resalta la debilidad en la capacitación del personal y el uso insuficiente de herramientas como la autenticación multifactor o el cifrado. A pesar de que el 71% de las empresas encuestadas ha comenzado a implementar políticas de seguridad, apenas el 37% ha adoptado soluciones técnicas como VPN o arquitecturas de confianza TL. Las pérdidas económicas por incidentes de ciberseguridad en Assign pueden alcanzar los 300.000 anuales, lo que demuestra un impacto considerable en su sostenibilidad. Implicaciones. Existe una brecha crítica entre el conocimiento de las amenazas y la implementación efectiva de medidas de mitigación. La falta de personal especializado o de inversión estratégica en seguridad informática limitada. La capacidad de respuesta ante incidentes, especialmente en entornos de trabajo remoto. La ciberseguridad no debe concebirse solo como un asunto técnico, sino como una responsabilidad organizacional compartida, que incluye la gestión de talento humano y la cultura institucional. Como recomendaciones, implementar programas permanentes de capacitación en ciberseguridad, con énfasis en la identificación de amenazas y uso responsable de las plataformas digitales. Adoptar herramientas tecnológicas como VPN, autenticación multifactor y cifrado extremo a extremo, incluso mediante soluciones de bajo costo adaptadas a las PAI. Desarrollar una política interna de seguridad digital clara, que contemple protocolos de uso de dispositivos personales, copias de seguridad y control de acceso. Incorporar auditorías regulares y planes de contingencia, incluyendo simulacros de ciberataques como parte de la cultura preventiva empresarial. Debemos buscar acompañamiento institucional o gubernamental, como programas de capacitación del Ministerio de Telecomunicaciones o alianzas con universidades e incubadoras tecnológicas locales. Con esto concluimos nuestra exposición. Esperamos haber aportado una visión clara sobre cómo la ciberseguridad impacta directamente en el teletrabajo dentro de los países
y por qué es virtual actuar desde ya. Agradecemos su atención y recordemos, una empresa segura no depende solo de buenas herramientas, sino también de personas conscientes y preparadas. Gracias. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a nuestra exposición acerca del artículo e impacto de la ciberseguridad en el teletrabajo, análisis de buenas prácticas y vulnerabilidades comunes en pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias, Máster. Buenas noches.